Bueno, hola muchachos. En la clase de hoy vamos a trabajar ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Como en clases pasadas nosotros ya habíamos definido que era una ecuación, entonces ya más o menos tenemos la idea de que aquí también vamos a tener una igualdad, ¿no? De expresiones algebraicas. Con la diferencia de las ecuaciones que hemos trabajado anteriormente, es que aquí no vamos a tener polinomios, sino que vamos a tener que resolver ecuaciones en las que se involucren funciones exponenciales o logarítmicas. ¿Cómo así? Pues bien, vamos a explicar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 2 a la 4 igual a 16, entonces ustedes saben que a esta parte de aquí, el que se está elevando, el número al que vamos a elevar, es el que estamos llamando la base, ¿no? Entonces, este 2 que tenemos aquí lo llamamos la base, ¿no? Este número que nos aparece aquí como superíndice es el que nosotros llamamos el exponente. Y este 8 de este 16 de aquí, podemos llamarlo simplemente el resultado o la potencia. ¿Listo? Bueno, entonces, en las ecuaciones exponenciales, generalmente la X, la incógnita, lo que nosotros queremos hallar, está en el exponente. ¿Listo? Entonces, en nuestras ecuaciones ahora, muchas veces la X va a estar como incógnita en el exponente. Ahora, si estamos hablando de ecuaciones logarítmicas, entonces va a pasar lo siguiente. De este mismo 2 a la 4 igual a 16, ¿por qué 2 a la 4 igual a 16? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. He multiplicado 4 veces el 2 y me ha dado 16. Pero muchas veces, cuando nosotros tenemos como incógnita el exponente, nosotros podemos hallarlo mediante una operación que se llama un logaritmo. Entonces, si nosotros tenemos que 2 a la 4 es igual a 16, entonces podemos decir que el logaritmo, ¿en qué base? En base 2, el 2 lo escribo como si fuera un subíndice de la G. De aquí escribo el resultado de la potencia, en este caso 16, y va a ser igual a 4. Entonces, esta operación se llama logaritmación. ¿Listo? Entonces, el número que tenemos aquí nuevamente es la base. Este 16 de aquí es el que llamamos la potencia y este de aquí es el exponente. Entonces, ¿qué hace la logaritmación? Lo que hace es encontrarnos el exponente. Por ejemplo, si yo tengo que el logaritmo de 2 es igual a 16, entonces lo que me debo preguntar aquí es a qué exponente debo elevar la base 2 para que el resultado sea 16. ¿Listo? Entonces, lo que hace la logaritmación es poder encontrar el exponente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces estas dos operaciones se llaman operaciones inversas. ¿Listo? Aquí
En la primera, en la función exponencial, lo que hacemos es la base, multiplicarla tantas veces como diga el exponente. Si el exponente es un 6, la base la tengo que multiplicar 6 veces, ¿listo? Y con eso obtengo el resultado. Mientras que con la logaritmación, lo que hago es buscar qué exponente es el que tengo que tener para que me dé el numerito que me aparece acá, que es el que llamamos la potencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, en las funciones exponenciales y logarítmicas, siempre se va a tener, si se tiene ecuación exponencial, se va a tener como incógnita la x en el exponente. Y en las ecuaciones logarítmicas pueden suceder muchas cosas. Puede ser que la x esté en cualquiera de las posiciones del logaritmo, de la operación logarítmica. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo que sí debemos tener muy en cuenta es que cuando nosotros tengamos a la x igual a b, la base, el número que consideramos siempre tiene que ser positivo y diferente de 1. ¿Listo? Entonces vamos a considerar que la base siempre es positiva y es diferente de 1. Y si tenemos logaritmo en base a de b igual a x, por ejemplo, nuevamente tenemos en cuenta que la base tiene que ser positiva y diferente de 1. ¿Listo? Esas cosas deben tenerse muy en cuenta porque si en algún momento ustedes hallan la solución de una ecuación y esa ecuación lo que buscaba era obtener, por ejemplo, una base y la base le da como resultado un número negativo, esa solución tiene que descartarla, tiene que decir que no es una solución válida porque la base tiene que ser siempre positiva y diferente de 1. Bueno, muchachos, entonces de acuerdo a lo que les acabo de explicar, podemos decir entonces lo siguiente. Esta es como una propiedad, pero es la propiedad más importante para poder llevar a cabo la solución de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, sobre todo al final de la ecuación exponencial y logarítmica se tiene que usar esta. Entonces, ténganla muy en cuenta porque la vamos a utilizar, es digamos a partir de la propiedad a partir de la cual salen las demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué decíamos en lo que les acabo de explicar? Que si usted tiene que bueno, voy a usar diferentes letras sin importar si fueron las mismas que usé arriba, que si usted tiene que si a la b es igual a c, esto pasa sí, solo sí, cuando sí, solo sí, lo que quiere decir es que usted puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ya lo voy a explicar mejor. Entonces, a la b es igual a c, sí, solo sí. Esta flecha doble significa sí, solo sí. Logaritmo en base a de c es igual a b. ¿Listo? Entonces, esta es la propiedad a partir de la cual vamos a definir las otras cosas que van a suceder a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esta propiedad nos dice que si usted en algún momento tiene que una base elevada a un exponente es igual a un c, entonces puede decir que el logaritmo en base a, la misma base de aquí, de c, que es el mismo de aquí, es igual al exponente. ¿Listo? De la misma forma, puede devolverse. Es decir, que si usted tiene en algún momento que el logaritmo en base a de c es igual a b, entonces tiene que pasar que a la b sea igual a c. ¿Listo? Entonces esas cositas deben tenerse en cuenta. ¿Listo? Entonces, miren, para que se lo graben, si ustedes en algún momento tienen la parte derecha, es decir, si ustedes tienen que el logaritmo en base a de c es igual a b, entonces para que lo escriban como exponencial, escriben a elevado a la b
tiene que ser igual a C. ¿Listo? A elevado a la B tiene que ser igual a C. ¿Listo? Es como un ciclo para que se aprendan esta propiedad. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, por ejemplo, a partir de esa propiedad vamos a justificar algunas cositas. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, primer ejemplo, voy a calcular el logaritmo en base 2 de 8. Entonces, si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 8, lo que tengo que hacer es mirar a qué exponente debo elevar el 2 para obtener el 8. Entonces, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Cuántas veces multipliqué? Multipliqué 3 veces. Entonces, eso quiere decir que este logaritmo es igual a 3. Y la justificación de esto podría decir por qué. Entonces recuerden el ciclo que les acabé de explicar, porque 2 a la 3 es igual a 8. 2 a la 3 es igual a 8. ¿Listo? Puedo decir logaritmo en base 5 de 25. ¿A qué número tengo que elevar el 5 para obtener 25? A la 2. Bueno, ¿y por qué el logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2? Porque, entonces hagamos el ciclo que les acabo de explicar. 5 a la 2 es igual a 25. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, esa es la primera propiedad que vamos a trabajar aquí. Ya les voy a mencionar algunas otras. Entonces, solo que antes voy a escribirles una nota importante que debe tenerse muy, muy en cuenta para que cuando les salga eso no se vayan a confundir. Entonces, esa nota consiste en dos cositas. La primera cosita, cuando la base es 10, cuando la base del logaritmo, más bien digamos, cuando la base del logaritmo es 10, no se escribe. Es decir, si ustedes les salen con logaritmo en base 10 de 100, pero no les escribieron la base, inmediatamente intuyen que la base es 10. ¿Listo? Es que la base 10 en logaritmo no se acostumbra a escribir. Entonces, inmediatamente que ustedes vean algo como esto, miren que aquí la G no tiene un subíndice. Entonces, inmediatamente sé que la base es 10. ¿Listo? Entonces, cuando la base es 10, se acostumbra no escribirse. ¿Listo? Bueno, otra cosita que deben tener en cuenta. Cuando la base del logaritmo es el número Euler, se llama logaritmo natural. Y se escribe simplemente ln. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes tienen ln de 5, les están preguntando por el logaritmo natural de 5. ¿Y qué es el logaritmo natural de 5? Es el logaritmo
en base Euler de 5. ¿Listo? Entonces, cuando es base 10 no se escribe y cuando es base Euler, pues tampoco se escribe, pero en vez de escribir log, se escribe ln. ¿Listo? Entonces, esas dos cositas ténganlas muy en cuenta para que no se vayan a confundir cuando vean en un ejercicio esa ln o simplemente log sin la base. Bueno, entonces ahora sí, les voy a dar las propiedades que les mencionaba desde hace un instante, pero se las voy a dar como un teorema. Entonces, el teorema va a consistir en varias propiedades que se tienen de los logaritmos, ¿listo? Entonces, vamos a escribir cuáles son esas propiedades. Entonces, la primera propiedad es que si usted tiene logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en la misma base a de un número c, miren que se repite el logaritmo con la misma base. Entonces, esto pasa si y solo si b es igual a c. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene lo mismo en ambos lados, el mismo logaritmo con la misma base, entonces solo tiene que igualar los dos números que tiene aquí. ¿Listo? En algunos otros casos se tiene que b es igual a c. Entonces, este sí y solo sí significa que si usted tiene b igual a c, también se puede devolver. Si usted tiene b igual a c, puede aplicar logaritmo en ambos lados con la misma base. ¿Listo? Si usted tiene b igual a c, puede decir que eso es logaritmo en base a de b igual a logaritmo en base a de c. ¿Listo? Entonces, esa es la primera propiedad que tenemos de los logaritmos y que posiblemente vamos a estar necesitando. ¿Listo? Ahora, cuando usted tiene logaritmo en base a de a elevado a la n, miren que aquí tiene la misma perdón, que aquí, solo que aquí tiene la a elevado a la n. Entonces, usted en este caso dice que esto es igual a n. ¿Listo? Si tiene logaritmo en base a de la misma a elevado a la n, entonces eso solo es n. Y también sucede al revés, es decir, si usted tiene a elevado a la logaritmo en base a de n, tiene la misma base que el logaritmo también, eso va a ser igual a n. Pero ténganse en cuenta que aquí, en todas las propiedades que estamos trabajando, la a tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. En todas las propiedades, a tiene que ser mayor que 0 y a diferente de 1. Cuando digo a, me estoy refiriendo a la base, ¿no? Siempre la base tiene que ser diferente de 1 y mayor que 0. Bueno, esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad que tenemos de los logaritmos es cuando dentro del logaritmo tenemos una multiplicación. Entonces, digamos que tenemos logaritmo en base a y dentro de logaritmos tenemos una A mayúscula por una B. Entonces, la propiedad nos dice que esto es igual al logaritmo en base a de A mayúscula más logaritmo en base a de B. Entonces, si dentro del logaritmo tenemos una multiplicación, entonces podemos repartir eso en dos logaritmos mediante una suma. Y sucede también al revés. Si usted tiene una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, entonces puede escribir un solo logaritmo y dentro del logaritmo la multiplicación de a por b. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la cuarta propiedad.
La cuarta propiedad es muy similar a la anterior, pero cuando se tiene una división. Entonces, digamos, logaritmo en base a de A sobre B. ¿Listo? Entonces, la propiedad dice que esto es logaritmo en base a de A menos logaritmo en base a de B. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos dice que si usted tiene un logaritmo y dentro del logaritmo tiene una división, puede separar eso como el logaritmo, el mismo logaritmo del que está arriba, menos el logaritmo con la misma base del que está abajo. Y también puede devolverse, es decir, que si usted tiene dos logaritmos, uno con signo positivo y el otro con signo negativo, que tienen la misma base, entonces usted puede escribir un solo logaritmo con la misma base, el que estaba positivo lo escribe arriba y el que estaba negativo lo escribe abajo. ¿Listo? Una cosita que no recuerdo si se las mencioné aquí arriba, también es muy importante que lo que esté dentro del logaritmo, este c, siempre sea mayor que 0. Siempre. Usted no le puede sacar el logaritmo a un número negativo o al 0. Solo puede haber dentro de los logaritmos números positivos. Por favor, esto tengámoslo muy en cuenta. También para la solución de ecuaciones dentro del logaritmo no pueden haber números negativos ni tampoco el 0. Bueno, vamos con la quinta propiedad. Bueno, entonces la quinta propiedad dice que si usted tiene un logaritmo en base a de un número b con un exponente n, entonces esta propiedad nos dice que ese exponente puede bajar a multiplicar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que bajar a multiplicar? Pues nos quedaría, bajemos el n a multiplicar, nos quedaría n por logaritmo en base a de b. ¿Listo? Y puede aplicarse de derecha a izquierda también. Si usted tiene un número que está multiplicando a un logaritmo, ese número lo puede subir como exponente dentro del logaritmo. No el logaritmo, no exponente del logaritmo, sino exponente dentro del logaritmo. ¿Listo? Esa es la quinta propiedad, también muy usada, ¿no? Bueno, tenemos como sexta propiedad que cuando usted tiene logaritmo en base a de A, pues esta tiene que ver con otra propiedad más arriba, pero ¿a qué exponente tenemos que elevar A para que el resultado sea A? ¿A qué exponente tenemos que elevar esta A para que el resultado sea A? Pues tenemos que elevarlo a la 1, ¿no? Entonces, si ustedes tienen logaritmo en base 5 de 5, eso es igual a 1. ¿Listo? Bueno, y una que también sabemos por algunas cositas que hemos visto antes. Logaritmo en base a de 1. Entonces aquí me están preguntando, ¿a qué exponente tengo que elevar el a para que el resultado sea 1? Pues para que el resultado sea 1, el a lo tengo que elevar a la 0. ¿Listo? Bueno. Y la última propiedad se llama la propiedad del cambio de base. Esta propiedad era sobre todo muy usada en calculadoras antiguas que solo trabajaban con logaritmo en base 10 y logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, ellos se preguntaban, o más bien, las personas se preguntaban qué pasaba cuando tenían una base diferente y querían calcularlo. Entonces, lo que tenían que hacer era el cambio de base. El cambio de base sirve para utilizar cualquier base, desde que sea positiva y diferente de 1. Entonces, el cambio de base dice que si usted quiere cambiar la base, no quiere trabajar en base A, entonces lo que puede hacer es decir, logaritmo
En la base que quiere trabajar, voy a decir que la base que se quiere trabajar es C, por ejemplo, de B sobre logaritmo de la base en la que quiere trabajar de A. ¿No? Entonces lo que hace es escribir la base en la que quiere trabajar, ¿listo? Y arriba escribe el B y abajo escribe el A. ¿Listo? Entonces logaritmo en base C de B sobre logaritmo en base C de A. ¿Listo? Voy a hacer una cosita a continuación para que logremos comprender un poco estas propiedades. Y es que de cada una voy a intentar darles un ejemplo para que las entendamos. Voy a trabajar acá a un lado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una línea por aquí donde voy a darles ejemplos de cada propiedad para que se entienda. Entonces la primera propiedad nos dice que logaritmo en base A de B es igual a logaritmo en base A de C, si solo si B es igual a C. Entonces, un ejemplo de eso. Digamos que nosotros tenemos logaritmo en base 5 de 25 es igual a logaritmo en base 5 de X. Miren que tenemos el igual y en ambas tenemos la misma base. Logaritmo con la misma base. Entonces, esta propiedad nos dice que entonces 25 tiene que ser igual a X. ¿Listo? O de la misma forma, si tenemos otro ejemplo, si tenemos, por ejemplo, que X es igual a 8, entonces podemos decir, por ejemplo, que el logaritmo en base, no sé, 7 de 8 es igual al logaritmo en base 7 de X. Entonces lo que hacemos es aplicar logaritmos en ambos lados, ¿listo? Si de pronto no me la entendieron así, la escribo en el mismo orden que tenía la ecuación. Si tengo X igual a 8, entonces logaritmo en base 7 de X tiene que ser igual al logaritmo en base 7 de 8. Puedo aplicar el logaritmo con la misma base en ambos lados. Eso es lo que nos dice la primera propiedad, ¿listo? Bueno, vamos con la segunda propiedad, que el logaritmo en base A de A a la n es igual a n. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo en base 7 de 7 a la 5, entonces no es necesario escribir el logaritmo, sino que directamente tomamos y cancelamos, por así decirlo, este logaritmo en base 7 de 7 y solo dejamos el 5. ¿Listo? De la misma forma, si nosotros tenemos, por ejemplo, esto es muy usado en matemáticas, Euler a la logaritmo natural de X, Euler a la logaritmo natural de X, miren esa propiedad. La propiedad dice como que se puede cancelar este Euler con este logaritmo porque está en la misma base, tiene que tener la misma base o si no, no. Igual y solo queda la X. ¿Listo? Entonces, esto es supremamente usado en matemáticas. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Otro ejemplo por aquí también de este primero. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo natural de Euler a la Y, también pasa lo mismo. Se cancela el logaritmo natural con el Euler y solo queda Y. ¿Listo? Porque se está trabajando la misma base. Bueno, del tercero, hagamos algún ejemplo de esa tercera propiedad. Entonces, la tercera propiedad lo que nos está diciendo es del producto. Entonces, por ejemplo, digamos que usted tiene logaritmo en base 10, si es base 10 no la voy a escribir, de X por Y. Entonces, esto es igual, según esta propiedad, escribimos logaritmo de X
más logaritmo de y, es decir, separo en dos logaritmos. O lo mismo, si tengo logaritmo de x más logaritmo de y, puedo decir que eso es logaritmo de x por y. ¿Listo? Ahora, cuarta propiedad, la de la división. Voy a escribirla al contrario. Digamos que tenemos logaritmo natural de x menos logaritmo natural de z. Miren que hay una resta y ambas tienen la misma base, ambas tienen base Euler. Entonces eso va a ser, escribo el mismo logaritmo con la misma base de el x que tengo acá, que es el que está positivo, sobre la z que tengo acá, que es el que tiene el logaritmo negativo. Y esa es la cuarta propiedad. Bueno, la quinta propiedad, un ejemplo, podría ser que cuando usted tenga, por ejemplo, tiene logaritmo de x al cubo, entonces eso es igual, el 3 puede bajar a multiplicar y queda 3 por logaritmo de x o viceversa. Si usted tiene 3 logaritmo de x, eso es lo mismo que logaritmo de x a la 3. ¿Listo? Bueno, si usted tiene, por ejemplo, logaritmo de en base 3 de 3, mire que tiene la misma base aplicándosela al mismo número, el logaritmo. Entonces, eso es igual a 1. ¿Listo? Ahora, no importa la base que tenga. Por ejemplo, si tiene logaritmo natural de 1, usted inmediatamente el logaritmo de 1 siempre es 0, sin importar la base que tenga. Bueno, siempre que sea una base positiva y diferente de 1. ¿Listo? Y la que les decía del cambio de base, un ejemplo del cambio de base. Entonces, digamos que usted tiene en este momento una calculadora de las viejitas y usted tiene que calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 35. Este logaritmo no es exacto, necesita la calculadora. Y usted no tiene calculadora de las, bueno, no nuevas, pero sí no tan desactualizada y bastante desactualizada más bien, y quiere calcular ese logaritmo. Entonces lo que hace es cambiarlo al logaritmo en base 10 o logaritmo en base Euler. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero cambiar al logaritmo en base Euler, entonces escribo logaritmo natural de 35 sobre logaritmo natural de 2 y hago esa operación en la calculadora que tenga. ¿Listo? Bueno, muchachos, esos son más o menos ejemplos de las propiedades. ¿Listo? Entonces, ya que hicimos ejemplos así de las propiedades, vamos a pasar, antes de resolver ecuaciones, vamos a hacer dos ejemplos más que involucran como que las usemos aleatoriamente. Entonces dice, que mediante propiedades demuestre que logaritmo en base 4 de x más y más 3 por logaritmo en base 4 de x menos y, perdón, este 3 no va, logaritmo en base 4 de x menos y menos, aquí sí va el 3, logaritmo en base 4 de x es igual al logaritmo en base 4 de x al cuadrado menos y cuadrado sobre x a la 3. Por ejemplo, nos piden demostrar esto. Esto es muy importante porque para cuando vamos a resolver ecuaciones, lo ideal es que tengamos una cosa así de extensa y lo reduzcamos a una cosa así de pequeñita mediante propiedades para poder resolver las ecuaciones. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio. Bueno, entonces lo que hacemos es partir del lado izquierdo, es decir, voy a partir del logaritmo en base 4 de x más y y todo lo demás. Y la idea es que mediante propiedades lleguemos al lado derecho. ¿Listo?
Bueno, entonces, empecemos. Para empezar, noto que todos los logaritmos tienen la misma base y me voy a concentrar un momento en estos dos primeros. Tenemos logaritmo con la misma base y noto que entre ellos hay una operación de una suma. Entonces, miren que cuando ustedes, vamos a mirar la tercera propiedad. ¿Qué pasa cuando se tiene la misma base y se tiene una suma? Se va a escribir un solo logaritmo y por dentro se va a escribir la multiplicación. Entonces voy a hacer eso y voy a justificar este paso. Más bien voy a escribir el igual abajo para justificar bien el paso y se entienda. Entonces voy a escribir el igual y lo voy a justificar. Entonces aquí voy a decir que voy a aplicar la propiedad 3. Entonces, por la propiedad 3, yo sé que esto es logaritmo en base 4, dejo la misma base y multiplico lo que tenía dentro de los logaritmos, es decir, multiplico x más y por x menos y. Listo, menos 3 logaritmo en base 4 de x. Ahora, esto es igual a, entonces, miren que aquí dentro me quedó una multiplicación y esto es un producto notable. Entonces, voy a explicar aquí que apliqué el producto notable de la diferencia de cuadrados, que eso es igual al logaritmo en base 4 de, ¿qué es x más y por x menos y? Eso lo vimos en productos notables, ¿no? Eso es cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, menos cuadrado del segundo, es decir, y al cuadrado. ¿Listo? Menos 3 por logaritmo en base 4 de x. Ahora, en el primer logaritmo ya no veo por el momento más que hacer, pero en este logaritmo yo veo que hay un numerito que está multiplicando. Entonces, según una propiedad por aquí que es la 5, dice, mire, si usted tiene un numerito que esté multiplicando, ese numerito lo puede escribir dentro del logaritmo como un exponente. Entonces, eso va a ser igual. Entonces, aquí voy a decir que es por la propiedad número 5. Me queda logaritmo en base 4 de x cuadrado menos y cuadrado menos, entonces ese 3 me va a quedar en el exponente de la x, me queda logaritmo en base 4 de x a la 3. ¿Y para qué hice eso? Para que me queden solo dos logaritmos, miren que aquí solo me quedaron dos logaritmos, sin nada que los esté multiplicando, solo están estos dos logaritmos y están mediante el símbolo, mediante el signo, perdón, menos. Entonces dice la propiedad número 4, que cuando usted tiene dos logaritmos con la misma base separados con un menos, entonces puede escribir un solo logaritmo con la división. Es decir, que esto es igual por la propiedad número 4, esto es igual a logaritmo, escribo la misma base que es 4 de, escribo lo que tenía por dentro dividiéndose, ¿no? Entonces me queda x cuadrado menos y cuadrado sobre x a la 3. ¿Listo? Entonces miren que ya hemos llegado a la respuesta que queríamos. Y esta respuesta a la que hemos llegado, pues es una respuesta muy simplificada. Entonces, la idea cuando usted esté resolviendo ejercicios de exponenciales y logarítmicas, tiene que llegar a un logaritmo así, bien simplificado mediante las propiedades. Eso es clave para poder resolver ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a resolver
ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces vamos a empezar suavecito y vamos a ir subiéndole cada vez un poco más el nivel a estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos con el primer ejemplo. Entonces digamos que tenemos logaritmo en base 2 de 32 igual a x. Entonces, esto es una ecuación logarítmica, bueno, porque se nos presenta un logaritmo, pero en realidad aquí ya está despejado la x, entonces cuando ya está despejado la x no hay problema, simplemente haga las operaciones que ya tiene. Entonces aquí no tengo que aplicar ninguna propiedad, sino que de una vez hago la operación del logaritmo. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 32? A que el exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 32. Entonces voy a empezar a multiplicar el 2, voy contando cuántas veces lo multiplico para dar el resultado. Entonces x es igual, esa x es esta x de acá, es igual a ver, multipliquemos el 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Tuve que multiplicar el 2 5 veces. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es x igual a 5. Miren que ahí no tuve que aplicar ninguna propiedad, simplemente hacer la operación del logaritmo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a tener, por ejemplo, logaritmo en base 3 de x igual a 4. Aquí no está despejada la x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aplico propiedades de tal forma que pueda despejar la x. La ventaja aquí es que solo tengo un logaritmo, entonces no tengo que aplicar propiedades que hagan que reduzca todos esos logaritmos a un solo logaritmo. Entonces aquí voy a aplicar la primera propiedad que vimos, que es la del ciclo. 3 a la 4 igual a x. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Entonces, 3 a la 4 es igual a x. Y ya despejé la x. Y ahora solo tengo que hacer la operación. Entonces me queda, voy a escribir la x, que es esta misma x de aquí, es igual a, y hago la operación 3 a la 4. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3 da 81. Por lo tanto, el resultado de esta ecuación es 81. Miro que el resultado me haya dado positivo porque aquí esta x está dentro del logaritmo y dentro del logaritmo no me pueden dar valores negativos ni cero. Si me hubiese dado un valor negativo 0, esa solución no es válida. Bueno, vamos con un tercer ejemplo. Entonces, el tercer ejemplo, ahora la x la vamos a tener en la base. Por ejemplo, logaritmo en base x de 16 igual a 4. ¿Listo? Entonces voy a aplicar la misma propiedad. Voy a decir, bueno, entonces aquí tengo que despejar la x. Entonces, x a la 4 igual a 16. Entonces me queda x a la 4 igual a 16. Entonces, si notan aquí, no se pudo despejar la x así nomás, sino que llegué a esta ecuación. Y esta ecuación es una ecuación polinómica. Entonces, como ya es polinómica, acuérdense cómo resolvíamos las ecuaciones polinómicas. Tengo que resolver esta ecuación polinómica. Aquí puedo resolverla sacando raíz cuarta o puedo hacer como veníamos trabajando antes, que era pasamos todo para un lado y que al otro lado me quede 0, es decir, me queda x a la 4 menos 16 igual a 0, como ustedes quieran. Si quieren podían sacar raíz cuarta desde aquí, pero pero cuando sacan raíz cuarta recuerden decir más o menos, más o menos. Bueno, pero yo lo voy a hacer así, como veníamos trabajando. Entonces aquí tengo un caso de factorización que es diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Me queda x cuadrado, que es la raíz del primero, más la raíz de 16 es 4, por x cuadrado menos 4 igual a 0.
esta de aquí no tiene solución. Si ustedes usan fórmula cuadrática, se dan cuenta que no tiene solución porque dentro de la raíz les queda un número negativo. Yo ya se los había mencionado en clases anteriores. Si ustedes tienen x al cuadrado más un número, eso no tiene solución en los reales. Entonces solo me voy a limitar a resolver esta de aquí. Para resolver esa de ahí, pero voy a seguir escribiendo el otro factor mientras tanto. Para resolver esa de ahí voy a aplicar diferencia de cuadrados otra vez. La raíz de x cuadrado es x menos la raíz de 4 es 2 por x más 2 igual a 0. Entonces, ya está completamente factorizado. Cada factor lo igualo a 0. Entonces, voy con el primer factor. X cuadrado más 4 igual a 0. Este ya les dije, no tiene solución. Si quieren, háganlo. Apliquen fórmula cuadrática, pero siempre que tengan x cuadrado más un número, no tiene solución. Siguiente factor. X menos 2 igual a 0. Entonces despejamos la x y nos queda que el 2 está restando, pasa a sumar, nos queda x igual a 2. El tercer factor es x más 2 igual a 0. Despejo la x y me queda x igual a menos 2. Por lo tanto, he podido encontrar dos soluciones. De esas dos soluciones miro si todas son válidas. Entonces, la primera solución, x igual a 2. Miren que la ecuación que yo estaba resolviendo era esta de aquí, ¿no? La x estaba aquí en la base. ¿Qué condiciones hay sobre la base? Que sea positiva y diferente de 1. Entonces, este 2 sí es positivo y es diferente de 1. Entonces, esta solución sí es válida. Vamos con la otra solución, con menos 2. Miren que la x está en la base. Por lo tanto, en la base no pueden haber números negativos. Entonces, como menos 2 es negativo, entonces esta no es válida. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la única solución de esta ecuación es x igual a 2. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está solucionada nuestra otra ecuación. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, logaritmo natural de x igual a 0. Entonces, lo mismo que veníamos trabajando, si quieren pueden aplicar el ciclo aquí o si quieren voy a aplicarlo de otra forma. ¿Se acuerdan que la primera propiedad decía que si usted tiene una igualdad, entonces puede aplicar en ambos lados la exponencial o el logaritmo? Entonces yo voy a aplicar la exponencial en ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que ¿qué base tiene este logaritmo? Este tiene base Euler. Entonces voy a aplicar Euler en ambos lados y me queda Euler a la logaritmo natural de x es igual a Euler a la 0. Por la primera propiedad que vimos, si yo tengo una igualdad, puedo aplicar exponencial en ambos lados o logaritmos en ambos lados. ¿Listo? Y aquí se cancela este Euler con este logaritmo natural porque tienen la misma base y queda que x es igual Euler a la 0. ¿Cuánto es Euler a la 0? 1. ¿Listo? Entonces, x es igual a 1. De todas maneras, a esto tiene varias formas de resolverlo. Bueno, ¿esta es su solución válida? Sí. ¿Por qué? Miren que la x estaba aquí. La x no es una base, sino que estaba aquí. Aquí sí puede haber un 1. La condición que hay aquí dentro del logaritmo es que tiene que ser positiva. La única condición es que sea positiva. Si está en la base sí tiene que ser positiva y diferente de 1. Pero si está aquí, sí, la única condición es que sea positiva.
Bueno, les decía que esta ecuación tiene varias formas de solucionarse. Esta es una. Otra forma, directamente con una propiedad. La propiedad que dice que un logaritmo es igual a 0 siempre. Espérenme, más bien para ubicarlos les digo qué propiedad fue. Mentiras, no la escribimos. ¿Listo? Parece ser que no la escribimos. Entonces, no. Retiro lo dicho, ¿no? Retiro lo dicho. Pero, permítanme de dónde corté esto. De por acá. Pero se las puedo mencionar en este momento. Es que para que un logaritmo sea igual a 0, tiene que suceder entonces que lo que está dentro del logaritmo sea igual a 1. ¿Listo? Bueno, otra forma de resolver esto era con el ciclo. ¿Cómo así con el ciclo? Logaritmo natural es lo mismo que tener logaritmo en base de Euler de x igual a 0 y hacer el ciclo. Euler a la 0 es igual a x. Euler a la 0 es igual a x. Y Euler a la 0 sabemos que es 1. Entonces nos queda que 1 es igual a x. Miren que son varias formas de resolverse. Todas, desde que usted aplique las propiedades correctamente, son formas válidas de resolver. ¿Listo? Bueno. Entonces, otro ejemplo, digamos que tenemos logaritmo en base de x de 64 igual a 3. Entonces voy a aplicar propiedad. Entonces la propiedad que voy a aplicar es el ciclo para despejar la x. X a la 3 igual a 64. Entonces, ¿qué me queda? X a la 3 igual a 64. Y esta es una ecuación polinómica. La resuelvo como estamos acostumbrados. O otra forma es que aquí puedo sacar raíz cúbica. Cuando saco raíz cúbica, si no tengo que decir más o menos, simplemente tengo que decir x igual a la raíz cúbica de 64. Las raíces pares, cuando usted saca raíces pares, sí tiene que decir más o menos, pero raíz impar no. Y la raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Entonces, miremos si es una respuesta válida x igual a 4. Miren que la x estaba como base. La base tiene que ser positiva y diferente de 1. Entonces, esta sí es solución válida. Otra forma de solucionar esta ecuación polinómica era pasando el 64 al otro lado y factorizando como diferencia de cubos. ¿Listo? Entonces, eso era otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué van notando? Que todas las herramientas que tenemos en matemáticas básicas pueden ser usadas, todas, pero siempre que usted aplique cualquier cosa, debe estar seguro que esa propiedad sí existe. ¿Listo? Bueno, sexto ejemplo. Entonces, digamos que tenemos 2 a la x igual a 8. Es bien sabido que hay algunas que la vemos a simple vista, pero usted tiene que hacer el proceso. Estamos en matemáticas básicas, entonces tiene que hacer el proceso para hallar la solución. No le admito que aquí me diga, 2 a la x igual a 8, entonces x es igual a 3. No, tiene que hacerme el proceso. Está bien, más adelante usted puede en cálculo usar directamente, si lo ve directamente la solución, pero aquí en matemáticas básicas pues estoy evaluando que hagan el proceso. Bueno, entonces, si 2 a la x es igual a 8 y quiero despejar x, entonces ¿cómo despejo? Pues con el ciclo, ¿no? Entonces escribo logaritmo, ¿en qué base? ¿Qué base se está trabajando aquí? 2. Siempre que usted quiera despejar un exponente, aplique el logaritmo. ¿De quién? De la potencia. ¿Cuál es la potencia aquí? 8. Es igual a x.
Entonces ahora sí puedo decir, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que el resultado sea 8? Tengo que decir que x sea 3. ¿Listo? Y este es el proceso correcto para solucionar esta ecuación. ¿Listo? Bueno, hasta aquí son, digamos, muy básicas estas ecuaciones. Entonces les voy comentando, el video que deben entregar debe ser en donde apliquen por lo menos 2 propiedades de la logaritmación. Y entre esas tiene que aplicar la del producto o la del cociente. Mejor dicho, el ejemplo puede ser similar al que voy a escribir a continuación. ¿Listo? Entonces, el video que tiene que entregar tiene que ser parecido a este o ya les digo parecido a cuál más. ¿Listo? Pero, es decir, los ejemplos hasta el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así de sencillitos, no son válidos para entregar. Tienen que ser parecidos al 7, al 8, al 9 que les voy a hacer, ¿listo? O al 10. Bueno, entonces 7, 8, 9 o 10 parecidos para que sea un ejercicio válido para el video. Logaritmo de x más 1 menos logaritmo de 2x igual al logaritmo de 1. Entonces, esta ecuación tiene muchas formas de resolverse, pero todas tienen que ver con la aplicación de las propiedades de logaritmación. Entonces, yo les recomiendo que cuando tengan una ecuación así de este tipo, busquen siempre que en ambos lados de la ecuación, idealmente, les quede solo un logaritmo. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que en el lado izquierdo, todas son con base 10, ¿no? Yo veo que en el lado izquierdo me aparecen 2 logaritmos. Entonces voy a buscar si es posible que solo me aparezca un logaritmo. Entonces, sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí tengo una resta de logaritmos y tienen ambos la misma base, ambos están en base 10. Entonces puedo escribir eso como un solo logaritmo. ¿Cómo? Logaritmo en base 10 de el que está arriba va a ser x más 1 sobre abajo dejo el 2x. Aplique la quinta propiedad, ¿no? Igual al logaritmo de 1. Bueno, cuando usted ya tiene solo un logaritmo de cada lado, entonces ya es más fácil resolver la ecuación. Por ejemplo, aquí, miren la primera propiedad que les escribí arriba. Miren que tienen en ambos lados un logaritmo con la misma base. ¿Qué dice esa propiedad? Que si tienen en ambos lados solo un logaritmo con la misma base, solo uno con la misma base, entonces pueden quitar el logaritmo. Entonces, ¿qué le queda si quita el logaritmo? Le queda x más 1 sobre 2x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, pues es ahora un poco más fácil de resolverla porque esta ecuación, este tipo de ecuación, ya sabemos cómo resolverla. Esta es una ecuación que se puede reducir a una ecuación lineal. ¿Cómo? Lo vimos en clase pasada. Este 2x que está dividiendo, al otro lado lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x más 1 igual a 1 por 2x. Y 1 por 2x es 2x. Y ahora paso todas las x para un lado y los números para el otro. Entonces me va a quedar x. El 2x que está sumando lo paso a restar. Igual a, y este 1 que estaba sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces me queda x menos 2x, me queda menos un x igual a menos 1. Para que no me quede ese menos, multiplico toda la ecuación por menos 1 y si multiplico este menos x por menos 1 me queda x. Y si multiplico el menos 1 por menos 1 me queda 1 positivo.
Es decir, le cambié de signo a toda la ecuación. Entonces me ha quedado que el resultado es x igual a 1. Pero debo ver si es solución válida o no. Entonces recuerden que para ver si es solución válida o no, reemplácenlo en su ecuación y mire que dentro de los logaritmos solo pueden quedar números positivos. Y si está en la base la x, en la base solo puede estar números positivos diferentes de 1. Por ejemplo, aquí. Reemplazamos aquí la x por 1, entonces me queda 1 más 1, 2. Dentro de un logaritmo me quedaría un 2. ¿Eso es válido? Sí, porque 2 es positivo. Ahora, este 2x. Si reemplazo la x por 1, me queda 2. 2 por 1, 2. ¿Listo? Y me queda un 2 dentro del logaritmo. ¿Listo? Entonces, ¿es posible que me quede un 2 dentro del logaritmo? Sí, es posible que me quede un 2 dentro del logaritmo. Bueno, entonces, por lo tanto, esto es solución válida. Y ustedes pueden hacer la prueba de que esta sí es la solución, reemplazando también la x y mirando que se le cumpla la igualdad, ¿no? Por ejemplo, si yo reemplazo la x por 1 en esta ecuación, me queda 1 más 1, 2, ¿cierto? Entonces me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de 2 por 1 es 2. Entonces me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 2 es 0. Y me quedaría 0 igual al logaritmo de 1. ¿Y cuál es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es 0. ¿Listo? Logaritmo de 1 es 0. Entonces, por lo tanto, miren aquí, la séptima propiedad, ¿no? El logaritmo de 1 es 0. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, sí se me cumplió la ecuación. Entonces, el resultado está bien. ¿Listo? Una cosa es probar si es solución válida y otra es probar que hicieron bien el proceso. Probar que la solución es válida consiste en mirar que dentro del logaritmo solo le queden positivos y que si es la base sea mayor que 0 y diferente de 1. Y probar la solución es que si usted ya vio que es una solución válida, reemplazarlo en la ecuación y darse cuenta que se satisface la ecuación. Listo. Entonces les decía que iba a ser 10 ejemplos y que ustedes pueden hacer dentro de sus tareas ejemplos parecidos al 7, 8, 9 o 10. ¿Listo? Entonces vamos con el ejemplo 8. Entonces el ejemplo 8 es logaritmo natural de x más 2 más logaritmo natural de x menos 3 igual a logaritmo natural de 6. ¿Listo? Entonces, miren que aquí nuevamente tenemos una suma de logaritmos que tienen la misma base. La base de estos dos logaritmos es Euler y se están sumando y no tienen numeritos por ahí que los estén multiplicando ni nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aplico la propiedad que dice que solo necesito escribir un logaritmo, logaritmo natural, y multiplico lo que hay dentro de los logaritmos, es decir, multiplico x más 2 por x menos 3, igual al logaritmo natural de 6. Ahora, miren que tienen una igualdad con el mismo logaritmo, con la misma base en ambos lados. Miren que aquí hay logaritmo en base Euler y aquí hay logaritmo en base Euler. Entonces, según la primera propiedad, usted puede quitar el logaritmo y deja solo lo que está por dentro. Es decir, x más 2 por x menos 3 igual a 6. Y resuelva esta ecuación. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Esta es una ecuación polinómica otra vez. Entonces, para resolverla, aplico primero que todo la propiedad distributiva y después paso el 6 al otro lado para que me quede igualado a 0. Entonces, voy a multiplicar x por x y x por menos 3 y me queda x por x cuadrado menos 3x
Luego, 2 por x y 2 por menos 3. Entonces, 2 por x da 2x y 2 por menos 3 más por menos da menos y 2 por 3 es 6, igual a 6. Y ahora voy a pasar todo para un lado para que me quede igualado a 0. Entonces me queda x cuadrado. Bueno, operemos de una vez estos términos semejantes. Menos 3x más 2x me queda menos x. Bueno, menos 6 y paso el otro 6. Entonces me queda también menos 6 igual a 0. ¿Listo? Una cosa era este menos 6 y otro el otro 6 que paso. Entonces me queda x cuadrado menos x y menos 6 da menos 12 igual a 0. Y factorizo. Entonces abro dos paréntesis. La raíz de x cuadrado es x en ambos paréntesis. El signo del primer paréntesis sería menos, que es este menos de acá. Luego la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos da más. Y busco dos números que multiplicados me den 12 y que restados me den 1. Esos serían el 4 y el 3. Y cada factor lo igualo a 0. Entonces, x menos 4 igual a 0 y despejo la x. El 4 que está restando pasa a sumar y me queda 4. Ahora, x más 3 igual a 0. El 3 que está sumando pasa a restar, me queda x igual a menos 3. Me dieron estas dos soluciones, pero debo probar si son válidas o no. Entonces voy a empezar con el 4. Entonces voy a la ecuación y reemplazo la x por 4 para ver si me queda algo que sea admisible. Entonces, si reemplazo aquí la x por 4, me queda 4 más 2, 6. ¿Es posible que haya un 6 dentro del logaritmo? Sí. Ahora aquí, logaritmo de 4 menos 3 es 1. ¿Es posible que haya un 1 dentro del logaritmo? También. Entonces este 4, sí es una solución válida. Listo, vamos ahora con la solución menos 3. Entonces voy a la ecuación y reemplazo la x por menos 3. Entonces empiezo aquí. Menos 3 más 2 me da menos 1. Eso quiere decir que dentro del logaritmo voy a tener un número negativo. Eso no es posible. Por lo tanto, esta solución no es válida. Como no es válida, entonces puedo afirmar que la única solución de esta ecuación es x igual a 4. ¿Listo? Bueno, y ese sería el octavo ejemplo. Bueno, noveno ejemplo. Digamos que tenemos logaritmo en base 3 de 2x más 3 menos logaritmo en base 3 de x igual a 2. ¿Listo? Entonces, aquí tengo, ¿qué operación? Tengo una resta de logaritmos con la misma base. Entonces, puedo escribir un solo logaritmo con la misma base. Logaritmo en base 3. Como hay una resta, entonces es una división por la propiedad. Y entonces el que tenía el logaritmo positivo lo escribo arriba, 2x más 3, y el que tenía el logaritmo negativo lo escribo abajo, es decir, x igual a 2. Ahora, después de que llego aquí, entonces aplico la propiedad. En este caso, voy a aplicar la propiedad del ciclo, ¿no? Entonces, este 3 a la 2 es igual a este. Entonces, el objetivo siempre es llegar a una ecuación polinómica. ¿Listo? Entonces, me queda 3 a la 2 es igual a 2x más 3 sobre x. Y esta ya es una ecuación, de hecho, es una que puede ser llevada a una lineal. ¿Listo? 3 a la 2 es
3 por 3, 9, igual a 2x más 3 sobre x. Entonces, en este caso, como en clases pasadas, esto se puede llevar a una ecuación lineal. Esta x que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 9x igual a 2x más 3. Entonces paso las x para un lado, entonces me queda 9x, el 2x que estaba sumando al otro lado, lo paso a este otro lado a restar, y el 3 sí lo sigo dejando al otro lado. Y ahora 9x menos 2x, esos son términos semejantes, y 9 menos 2 da 7. ¿7 qué? 7x, igual a 3. ¿Listo? Y entonces ese 7 está multiplicando, pasa al otro lado de dividir y me queda x igual a 3 séptimos. Entonces, esta es la solución que me ha dado. Voy a ver si es una solución válida. Entonces, voy a la ecuación. Entonces, si reemplazo la x por 3 séptimos, 2 por 3 séptimos es positivo. Si le sumo 3 también me da un número positivo. Entonces me queda dentro del logaritmo un número positivo. No me interesa en este momento saber cuánto me da. Me interesa es ver que dentro del logaritmo me queda un número positivo. A ver, ahora si reemplazo esta x por 3 séptimos también me queda positivo dentro del logaritmo. Por lo tanto, esta sí es solución válida. ¿Listo? Entonces, esta sería la solución de esta ecuación. Bueno, y vamos con el 10º ejemplo. Entonces, el 10º ejemplo nos pide resolver que 5 a la x menos 2 sea igual a 2 a la 2x más 1. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejemplo? Entonces, miren que aquí las bases son diferentes. En un lado tengo base 5 y en el otro lado tengo base 2, pero eso no importa. Lo importante aquí es que tenemos una igualdad. Y como tenemos que todo esto de este lado es igual a todo esto de este otro lado, entonces recuerden que si ustedes tienen, voy a escribirla por acá, si ustedes tienen b igual a c, como decía la primera propiedad, si tienen b igual a c, entonces pueden decir que eso es logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de c. ¿Quién es a? A es cualquier base, pero que sea positiva y diferente de 1, obviamente. Entonces aquí yo voy a aplicar cualquier logaritmo con cualquier base. Puedo aplicar la misma base 5 o la misma base 2, pero generalmente uno aplica logaritmo natural o logaritmo en base 10. Yo voy a aplicar logaritmo natural. Entonces me queda logaritmo natural de 5 a la x menos 2 es igual al logaritmo natural de 2 a la 2x más 1. Entonces alguien dirá, ¿y por qué aplico logaritmo? Pues apliqué el logaritmo porque el logaritmo me permite hacer algo muy chévere y es que este exponente lo puedo bajar a multiplicar y este otro exponente también lo puedo bajar a multiplicar. ¿Listo? Esa es una de las propiedades que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x menos 2 por logaritmo natural de 5 es igual a 2x más 1 por logaritmo natural de 2, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Esos exponentes los bajé de el logaritmo, como la propiedad que escribimos por acá arriba, como la propiedad 5, que dice que el exponente de un logaritmo se puede bajar a multiplicar. Y la ventaja de bajarlo a multiplicar es que ya no tengo la x como incógnita en el exponente. Entonces, ¿qué hago a continuación? Entonces, a continuación, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación, que ya es una ecuación polinómica. Lo que pasa es que el logaritmo en base 5, perdón, el logaritmo natural de 5 y el logaritmo natural de 2 no es exacto, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer en una calculadora.
Entonces voy a resolver esta ecuación. Voy a aplicar primero la distributiva, este por este y este por este. Entonces me queda x por logaritmo natural de 5, me queda x por logaritmo natural de 5 menos 2 por logaritmo natural de 5. Y al otro lado voy a hacer lo mismo. 2x por logaritmo natural de 2 más 1 por logaritmo natural de 2 sigue siendo logaritmo natural de 2. Y ahora sí, todos los que tengan x los paso a un lado y los números al otro. Entonces, ¿quiénes tienen x? Este término y este término. Entonces, esos dos términos los voy a dejar en el lado izquierdo. Entonces, el x por el logaritmo natural de 5 ya lo tengo en el lado izquierdo, pero ese 2x logaritmo natural de 2 está en el lado derecho. Entonces, lo paso a restar al lado izquierdo. ¿Listo? Igual. ¿Qué me quedó en el lado derecho? Me quedó el logaritmo natural de 2, que lo teníamos por aquí, y este menos 2 logaritmo natural de 5 lo paso al otro lado a sumar. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Lo que voy a hacer a continuación es que estos dos términos son semejantes porque ambos tienen x. ¿Cuál es la incógnita en esos dos términos? Solo la x. Los otros son números. Logaritmo natural de 5 es un número. No lo estoy haciendo en calculadora en este momento, pero es un número. Y el 2 logaritmo natural de 2 también es un número. Por lo tanto, la incógnita en esos dos términos solo es x. Entonces yo puedo sacar esa x como factor común y me queda saco la x como factor común y me queda x por, si divido x logaritmo natural de 5 entre x, se cancela la x y solo queda logaritmo natural de 5, menos 2x logaritmo natural de 2 dividido x, se cancela la x, la cancelo porque no está dentro del logaritmo. Ojo, hay gente que cancela muy rápido sin darse cuenta que cuando esté dentro de un logaritmo la x no la pueden cancelar así nomás, ¿no? Entonces me queda 2 logaritmo natural de 2 igual al logaritmo natural de 2 más este 2 lo voy a subir por la propiedad como exponente del 5. Entonces me queda más logaritmo natural de 5 a la 2. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que está en este lado multiplicando a la x lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda x igual. Entonces, ¿qué me quedó en el otro lado? Logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Sobre logaritmo natural de 5 menos aquí también este 2 lo voy a escribir como exponente del 2 y me queda logaritmo natural de 2 a la 2. 2 a la 2 es 2 por 2 que es 4. ¿Listo? Entonces, pues esto ya lo pueden hacer en una calculadora si quieren y ver si es positivo o negativo para saber si es una respuesta válida. Pero yo lo que voy a hacer es dejar la respuesta simplificada. Entonces, ¿cómo simplificada? Entonces me queda igual a. En el numerador tenemos una suma de dos logaritmos con la misma base. Entonces puedo escribir un solo logaritmo y multiplico lo que hay dentro, es decir, el 2 lo multiplico por el 25. 2 por 25 es 50. Ahora en el denominador tenemos una resta de logaritmos. Entonces lo que hago es escribir un solo logaritmo porque tienen la misma base. El que tenía el logaritmo positivo lo escribo arriba y el que tenía el logaritmo negativo lo escribo abajo.
¿Listo? Y ahora sí, ya no puedo aplicar ninguna otra propiedad. Entonces, esta sería la respuesta simplificada. Entonces, la calculan para ver si les da positiva. No necesitan que dé positiva ni nada porque aquí está como exponente. Entonces, no, esa sería la respuesta y sería la solución del ejercicio. Entonces, ya saben, durante el video pueden hacer ejercicios parecidos a los números de los ejercicios que les dije. Entonces, aquí mismo en este video está la tarea, miren bien, para que no me vayan a entregar tareas que no sean acordes con lo que estoy pidiendo. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, saben que pueden hacer en Classroom o podemos hacer videollamada al final de la clase. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien.